Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a esta tutoría número 3 de Sistemas de Información Gerencial. La idea es que hagamos un pequeño repaso de lo que culminamos en la tutoría anterior y podamos entonces mirar eh, los temas que siguen a continuación. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Buenas noches, señor. Ok. Entonces, en la anterior tutoría habíamos estado viendo el concepto de sistemas de información gerencial y habíamos establecido de que entonces básicamente lo que pretenden estos sistemas pues es generar un componente de información para poder realizar una toma de decisión en las compañías. Y esto obedece o los componen básicamente un factor humano, un componente tecnológico y una parte organizacional. Entonces habíamos dicho de que el recurso humano eran los usuarios finales y también entonces el recurso humano eran los especialistas en sistemas de información. Y de recurso humano como usuario final, específicamente, digamos que son los usuarios que en última terminan utilizando el sistema de información. Esa utilización es bien sea para registrar información, para capturarla de una forma semiautomática y ser procesada para poder generar unos resultados de esa transformación que bien sea que sean utilizados para como ingreso de otros sistemas de información o para un resultado final. Y los especialistas en sistemas de información, pues básicamente lo que hacen es brindar ese apoyo que le permita organizar de cierta forma parametrizada que todos esos elementos que específicamente vamos a utilizar dentro de nuestro sistema de información gerencial, pues esté acorde a lo que realmente estábamos necesitando y a las solicitudes que efectivamente se tienen para poder utilizar un sistema de información gerencial. También entonces, todo el componente tecnológico que hoy tenemos, que son todos los componentes de hardware, todos los componentes de software y también toda la parte procedimental o toda la parte documental. Dentro del software entonces hay unos elementos que son los datos, que se almacenan básicamente en bases de datos. Está todo el componente de comunicación, que es el componente de redes, y algunos elementos de búsqueda que lo que le van a permitir es poder tener entonces intercomunicación o comunicación con base a lo que tiene que ver con el e-commerce, el business to business, que es lo que básicamente hoy se tiene y que de una u otra forma nos tocó, o les tocó a muchas personas, migrarse hacia un componente que eran todas las plataformas digitales con el fin de poder establecer las ventas de sus productos. Recuerden que con la pandemia, pues como muchos negocios cerraron, entonces debí de migrarme hacia una plataforma completamente diferencial, pero que sí fuera accesible por muchas de las personas que hoy comercializan, venden o compran. Y ese tipo de, digamos, de plataforma digital para el e-commerce, en muchas ocasiones se hacía a través de Facebook. Alguien entonces lanzaba algún componente de algún producto, otros iban un poquito más allá y de pronto creaban su propia página. Aquí hay que también tener en cuenta que fuera del recurso humano, el tecnológico y el organizacional, efectivamente hay un componente legal que está inmerso y que me obliga a que tenga que cumplir por ciertos elementos. Cuando yo monto comercio electrónico o hago o utilizo una plataforma digital para vender o para comprar, efectivamente hay un componente legal. Entonces hay una ley de comercio electrónico que lo que me permite es establecer las reglas claras de poder evidenciar
a quién efectivamente le estoy vendiendo o comprando y que haya una trazabilidad de esos elementos. Es decir, que cuando yo hago una compra, pues básicamente yo tengo que validar que esa compra sí se encuentre dentro de los términos legales y que la página que yo estoy accediendo o a la cual estoy realizando esa transferencia de dinero sí exista y que me garantice que hay un mensaje que emite puede ser una persona y hay un mensaje que recibe otra persona a la cual básicamente se le establece ese tipo de comunicación. Ese componente legal a hoy, digamos que debería estar casi muy acorde a lo que básicamente está sucediendo. Porque este e-commerce nos dio, a hoy con la pandemia, a muchos que montaron de pronto ventas por Facebook. Efectivamente, se pudo haber presentado alguna suplantación. Entonces, en la premura y en la agilidad de alguien que lo quiere timar, tumbar, es posible de que ese tipo de pagos o ese tipo de negociaciones a través de una red social, pues se pueda generar esos espacios de que de pronto lo suplanten y que efectivamente su dinero vaya a parar a otro sitio. Entonces, en muchas ocasiones, ese componente de pago virtual, pues de cierta forma le genera a uno como esa intranquilidad. Pero sí hay que asegurarse muy bien antes de realizar el pago, porque lastimosamente en estas redes de e-commerce y todo lo que es compra por internet, pues por lo general usted paga y efectivamente después recibe el producto. Pero hay páginas en las cuales pues usted le deja como su intranquilidad. Además, si de pronto usted está comprando en el exterior, en otro país, pues le genera también un poco de intranquilidad, a pesar de que hay páginas que ya se han dado mucho a conocer y que han llegado a otros mercados que efectivamente lo necesitaban. Entonces, partiendo de eso, ese componente legal también me obliga a que tenga que estar de la mano con todo lo que necesite implementar dentro de mi sistema de información. Y en la parte organizacional, pues la información proporcionada por cada una de las áreas de la empresa, toda la parte comercial, marketing, operaciones, logística, parte administrativa, contable, financiera y de recursos humanos y de gestión, que básicamente esa sería como toda mi estructura organizacional, que básicamente van a hacer uso de un componente tecnológico y que cada una de estas estructuras organizacionales tienen entonces un recurso humano representado dentro de mi empresa. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, no, señor. Profe, un Señor. comentario ahí como de experiencia personal. Cuando la logística dice una cosa, pero en el centro de operaciones no están de acuerdo con esa idea, sé que eso lleva a controversias, quizás a discusiones entre líderes, y esto puede llevar a contaminar la operación dentro de los recursos humanos. Entonces, en ese caso, lo ideal que sería para darle solución a eso, para que las dos partes estén de acuerdo con la logística que se está planteada por la organización. Pues yo creería de que ahí hay que tener un punto de partida específico y digamos que, bueno, ¿a qué es lo que le estamos apuntando? Porque puede ser de que, digamos, estemos en un proyecto de actualización y de mejora en el almacenamiento y puede ser de que de pronto haya algunos que digan, venga, no, es que eso es lo que realmente no nos conviene o no le conviene a la compañía, eso es lo que no se debe implementar.
Yo creería que ahí es escuchar de parte y parte, porque es que hay unos elementos que efectivamente casi le obligan a que debiera estar uno casi como en esa parte. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de SST, seguridad y salud en el trabajo, cumplir con unos componentes normativos es muy complejo. Además, porque si tenemos una cultura muy, yo le diría como muy pobre, muy quedada con respecto a la Profe, protección. buenas noches, qué pena lo interrumpo. Señor. Pero mira que la escucho lejísimo, no le escucho nada, entonces no sé si es usted o si es el internet que está molestando de nuevo. Los demás me están escuchando. Yo lo escucho bien. Yo excelente, profe. Sí, yo también lo escucho Yo bien. también lo escucho bien. Listo, entonces de pronto... No, profe, entonces me voy a desconectar y me vuelvo a conectar a ver. Listo, hágale que aquí lo estamos esperando. Entonces, en ese tipo de circunstancias, digamos que a veces implementar elementos de protección que efectivamente van acorde a poder cumplir con todo el componente de lo que la compañía necesita para poder seguir adelante. Y digamos que muchas compañías se fijan unas metas claras en protección humana como tal. Eso a veces lleva a muchas controversias. ¿Controversias de cuáles? Ah, bueno, es que hay que utilizar línea de vida y usted tiene que certificarse en alturas. No, pero ¿cómo así? Es que eso es muy complejo, no sé qué. Igual sucede, digamos, con algún proyecto logístico. En muchas ocasiones los proyectos, digamos, de inventario, de almacenamiento, de bodegaje, obedecen efectivamente a componentes organizativos de manejo de material, dependiendo del tipo de fábrica. Entonces, y también para el componente de distribución. Entonces, definitivamente yo creería que ahí, pues, es hacer ver cuál es la razón de ser, digamos, de lo que se está implementando. Y también entender a la contraparte de qué es lo que quieren o cuál es la manifestación que de pronto ellos efectivamente están entregando con respecto a la parte de los proyectos. Entonces, pues digamos que ese es como el contexto general basado de pronto con lo que nos cuenta. No sé si de pronto queda muy en el aire o necesitamos que de pronto profundicemos un poquito más. No, profe, ahí ya pues me quedó más claro para entender el suceso. Ajá. Además, digamos que en las compañías hay muchos elementos que sí son de orden legal y ese orden legal, pues hay que cumplirlo, lastimosamente. Entonces, por ejemplo, cuando usted está certificado, digamos VAS o VEA o CITIPAT, para el componente logístico de envío de producto, pues efectivamente hay unos elementos que hay que empezar a ejecutar de controles y que hay que hacerlos. Entonces, todo el componente de lo que tiene que ver, por ejemplo, con toma de muestras para evidenciar consumo de drogas o alcoholemia, pues hay que ejecutarlo y es un componente que se ejecuta, entonces, de un momento a otro. Es decir, que usted no avisa ni dice nada de ese componente porque efectivamente es algo aleatorio que se hace. A muchos no les gusta, a otros sí, pero es un cumplimiento legal que efectivamente tengo que ejercer y que tengo que ejecutar. Entonces, a veces cumplir esas normatividades no es fácil, pero si son exigencias, efectivamente tendré que cumplirlas porque pues para eso es que me han llamado dentro de esta empresa para poder darle como continuidad a todos esos procesos. Además, creo que también habíamos visto algo y es que en el recurso humano, para los proyectos, por lo general, estos usuarios finales son los que marcan una pauta para que efectivamente esos proyectos caminen y vayan hacia adelante. Si el usuario final le apuesta a este cuento, todos terminaremos felices y comimos perdices. Pero si efectivamente hay un usuario que no está de acuerdo, que no le gusta, que no comparte la idea, muy posiblemente se van a tener tropiezos con respecto a la implementación o a lo que se requiera dentro de eso. Y en sistemas de información, por lo general, uno encuentra de todos los tipos de usuarios. Entonces, que hay que registrar mucha información, que es el sistema nuevo, pero no da, pero sí da, que es muy complejo. Entonces, eso obliga a que debería de existir dentro de eso
dentro de todo el proceso, una área que se encargue básicamente, digamos, de llevarlos de la mano con base a cuáles son las mejoras que se van a tener, qué es lo que se va a implementar primero que todo y cuáles son los beneficios en cuanto a eso. Entonces, en muchas ocasiones hay cosas que se automatizan, pero los usuarios finales a veces son los detractores en esos proyectos. Entonces, le doy un ejemplo, por ejemplo. Nosotros veníamos del año 2000, 1999 al año 2000, que era donde supuestamente se iba a acabar el mundo según los mayas. Entonces, ese cambio de siglo iba a tener unas consecuencias muy drásticas y efectivamente para muchos sistemas de información tuvo consecuencias drásticas porque les tocó migrarse hacia otros sistemas. Cuando nosotros nos migramos a ese tipo de sistemas, entonces nos fuimos a un ERP y nos fuimos entonces a SAP y efectivamente arrancar con SAP no era fácil porque era un sistema nuevo. Además, en esa época el sistema SAP lo tenían de pronto multinacionales y uno ir a ver, por ejemplo, siquiera al menos conocer una pantallita de SAP, no, eso era pues había que pedirle permiso a Raimundo y todo el mundo, no nos lo dejaban acercar, no sé qué. A hoy ya usted está muy popular, usted encuentra inclusive servidores gratis para hacer pruebas de SAP o mucha capacitación. Entonces, en esa época cuando se inició con ese componente de ese ERP, efectivamente hubo unas personas que dijeron, venga, no, esto nos cambió la vida, hay que registrar mucha información. Y hay un concepto a veces muy errado, y es que la mayoría de personas piensan que cuando las compañías invierten en un software demasiado robusto, pues es para disminuir personal. En muchas ocasiones cuando se hace ese tipo de reingenierías, pues efectivamente puede ser que, digamos, en el proceso ya no se necesiten la misma cantidad de personas, pero yo sí puedo utilizar esa otra persona en otro lado. Entonces, a hoy muchas empresas le apuestan a eso. Venga, ¿cómo va a ser el impacto social que tiene ese nuevo proyecto? Y ese impacto social que va a tener, ¿cómo lo vamos a afrontar? Porque es que no es fácil. Entonces, supóngase usted que Colombia adoptó un componente de manejo autónomo de vehículos pesados para el transporte de carga. ¿Cuánto desplaza de mano de obra de conductores de tractomulas y de camiones? Mucho. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer con ese cuento? Porque es que ese impacto social es el que hay que abordar de una forma muy clara, muy prudente, con el fin de que eso no vaya a generar inconformismos o eso no vaya a ocasionar elementos detractores que generen antes daños para mi compañía. Entonces, en ese tipo de proyectos, sí, por lo general, siempre debería existir una área que básicamente es el que lo lleva de la mano para poder que entiendan los usuarios finales cuál es el cambio. Cuando en muchas compañías hay reingeniería de procesos, pues efectivamente eso a veces lo coloca a uno como a pensar, ¿será que estoy haciendo bien el trabajo? ¿Por qué están haciendo esto? Etcétera. Y entonces empieza uno a cuestionarse en muchas cosas. Y hay algo fundamental también dentro de lo que veíamos en este componente, y es todo lo que tiene que ver con el componente documental. Todos los procedimientos documentados de todos los sistemas de información que existan y que le den la plena garantía a usted de cómo poder manejarlos, digamos que es una herramienta muy fundamental porque este elemento o procedimiento documentado, efectivamente, si está estandarizado y está documentado, pues digamos que yo ya tengo una visión clara de cómo lo tengo que hacer. El problema es cuando el procedimiento se ejecuta pero no está documentado. Venga, ¿qué voy a hacer en cuanto a eso? ¿Sería que lo ejecute bien? ¿O sería que no lo ejecute bien como debiera de ser? Y cada que llegue alguien a un cargo específico, si no encuentra una descripción de un cargo con las actividades que tiene que desarrollar, llega otro y ese otro tomará una decisión con base a cómo él lo entendió, porque no hay nada documentado. Entonces, por eso les digo, este componente procedimental es claro de cómo se tiene que realizar. Entonces, cuando yo tengo una flota de vehículos, pues yo sé que debe existir un componente procedimental
que me le diga a las personas, venga, usted cuando vaya a iniciar entonces en su vehículo, usted tiene que hacer primero un test para poder validar qué es lo que le está funcionando el vehículo, qué no, hacer un reporte, tomar entonces el listado de chequeo que tienen para el alistamiento del vehículo y por último, sí, arrancar. Entonces usted va y le dice eso de pronto a unos conductores que usted tenga en su compañía, los conductores que le van a decir, no, usted es enloquecido, eso no nos da tiempo para hacer todo eso, y entonces ¿cuánto vamos a ir y volver? Mire que están muy retirados, etcétera. Entonces, ese componente es cultural y efectivamente hay que tratar de irlo mejorando. ¿Preguntas hasta allí? Bueno. No, profe, todo claro, muchas gracias. Entonces, redes de información que recolectan entonces sobre redes sociales, etcétera. Y tenemos aquí unas actividades básicas de los sistemas de información. Entonces, hemos dicho, venga, nosotros tenemos una entrada de información, esa entrada de información la almacenamos, la procesamos y ejecutamos una salida y vuelve otra vez como entrada de información de pronto a otro proceso. Esa entrada de información, le hemos dicho, yo la puedo ejecutar manual o automática, o puede ser por lectura de algún componente tecnológico que yo tenga dentro de mi empresa. Entonces, cuando yo tengo un componente tecnológico dentro de mi empresa que me entrega información, esa entrada básicamente va a estar allí. El almacenamiento es necesario porque si no, ¿de dónde voy a transformar esa información o de dónde la voy a tomar? Ese almacenamiento entonces puede estar local en un servidor, puede estar local en su computador o puede estar básicamente en la nube, dependiendo de dónde usted tenga el almacenamiento de esa información. Luego de que usted la almacena, bueno, y aquí en el almacenamiento hay una característica y es que necesitamos verificar pues, los volúmenes de información. Por eso a veces los sistemas de información se vuelven de cierta forma críticos en el sentido de que efectivamente yo tengo que saber cuál es mi volumen transaccional. Es decir, en esos sistemas de información, qué cantidad de datos son los que yo voy, como dicen en el argot popular, a moler. Porque dependiendo de la cantidad de datos que yo básicamente procese, pues mi almacenamiento tiene que quedar claro de que no me vaya a quedar ni corto, pero tampoco que vaya a exceder y a desperdiciar espacio en disco que a hoy, con almacenamiento en nube, pues efectivamente lo que se tiene que optimizar, o sea, optimicemos el almacenamiento real sin desperdiciarlo. Entonces, ese almacenamiento obedece también a la cantidad transaccional que básicamente se tenga. Y el procesamiento, pues es coger todos estos datos que se tienen almacenados y transformarlos en otro componente que va a utilizar otra información porque me va a arrojar un resultado. Y ese resultado es una salida. Entonces, cuando yo ingreso, por ejemplo, información de una nómina, aquí la almaceno, la verifico, le hago todo el proceso de continuar para la siguiente etapa. Entonces el procesamiento lo que hace es que liquida la nómina. Entonces la liquida y al último, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar un componente para mi contabilidad, que es un asiento contable de cómo quedó mi nómina, qué fue lo que se descontó, qué se pagó, de las diferentes EPS, ARL, etcétera. Y sale una información muy importante que es el archivo para poder pagarle a los colaboradores de mi empresa. Entonces, ya aquí entra en otra información. Entonces, si ya aquí se genera el archivo para el pago de la nómina, cuando ingrese aquí, efectivamente, pues lo van a coger varios procesos. Puede ser el proceso de tesorería para ejecutar el pago vía internet, puede ser el departamento de contabilidad para poder actualizar todos los asientos contables, puede ser el departamento de costos y presupuestos para poder hacerle seguimiento. Si efectivamente ese producto o ese proceso que se llevó allí sí cumple con las características que se tenían. Y vuelve otra vez nuevamente a ese ciclo para poder darle continuidad a todo el proceso. Bueno, esos recursos de los sistemas de información, entonces me dice que son 5 los recursos que requieren los sistemas de información. Y aquí tenemos entonces, hay un recurso humano, que era el que estábamos viendo ahora. Esos usuarios finales, básicamente, son los que se tienen, bien sea calificados, entrenados y
con unas características para poder que aborden con los elementos que requiere mi sistema de información, es decir, que tenga unas competencias. Esos usuarios finales, entonces aquí me dicen que son contadores, vendedores, ingenieros, directivos o clientes. Tengo un recurso de hardware. Ese recurso de hardware, pues básicamente son todos los equipos, todos los dispositivos de almacenamiento y de datos. Hoy, estos recursos de hardware crecen cada vez más. Entonces, muy posiblemente ya tengamos PDA, lectores de códigos QR, dispositivos de control para el acceso, y todos esos recursos de hardware básicamente son los que van a empezar a reforzar todo mi proceso. Recurso de datos, pues es el registro de esa información por cada una de las áreas. Entonces, el recurso de datos, pues básicamente es las diferentes áreas que están enviando información y que las procesan para poder tomar una decisión. Recursos de software, pues básicamente es todos los programas que básicamente se tengan. Aquí sí hay algo de claridad y es que cuando hablamos del recurso del software, efectivamente, como son esos componentes o programas que yo tengo para poder manejar en mi empresa, pues en muchas ocasiones yo quisiera que me colocaran o que me instalaran todos los productos que necesito de Microsoft, pero efectivamente usted a veces no termina utilizando todo y no termina utilizando dos otros programas que son los que realmente le generan valor dentro de eso. Pero igual, todos los recursos de software de las empresas básicamente ayudan a que los componentes de hardware funcionen y a que el factor humano pues se sienta acorde con lo que está llevando a cabo. Recursos de redes, entonces todo lo que tiene que ver con comunicaciones, todo lo que tiene que ver con web, compras online, marketing digital, Google AdWords o Google Analytics. Y productos de información, básicamente entonces son todos los elementos que después de procesar en mi compañía me empiezan a entregar, bien sea reportes físicos o pueden ser reportes lógicos que a lo último me van a dar la plena garantía de qué fue lo que realmente procesé y entregué. ¿Cuáles son esas características entonces proporcionadas por los sistemas de información gerencial? Entonces, esa información que recibe el más alto nivel de la compañía, por eso estamos diciendo entonces que es un sistema de información gerencial, y se tiene como producto del procesamiento de todos los datos y modelos utilizados para poder llevar a un fin común dentro de todo el procesamiento que se tiene. Esas características de esta información son las siguientes. Primero, accesibilidad. Es la facilidad y rapidez en la obtención de la información. Entonces, esa facilidad y rapidez de poder obtener la información es la que debe garantizar que ese sistema de información gerencial realmente cumple con las características que necesitamos para poder implementarlo. Cuando hablamos de accesibilidad, no quiere decir es que tenga disponibilidad a todas las partes de las pantallas y a todos los accesos a ese componente, no. Que definitivamente cada módulo o cada producto instalado de software dentro de mi empresa permita acoplarlos a lo que efectivamente son las necesidades de mi compañía. Es decir, que esa accesibilidad debe de estar proporcionada con una característica clara de que el usuario final pueda utilizarla sin ningún inconveniente. Por ejemplo, esa accesibilidad, digamos, a la parte de información histórica, pues efectivamente yo ingreso con mi usuario y pues lo ideal es que si yo tengo que acceder a esa información, pues entonces que haya esa disponibilidad y esa parametrización para que pueda llegar allí. En ocasiones, esa rapidez obedece a que no es tan rápido, es decir, que se ralentiza y no es fácil. Cuando esos dos componentes se unen, empiezan a ocasionarnos mucho daño dentro de la compañía, porque a pesar de que usted le explique a esa persona, pues queda a veces como el chavo en el lugar equivocado. Entonces, esa rapidez también obedece en tecnología y en la facilidad de poder tener a la mano las herramientas para poder utilizarlas.
la característica de comprensibilidad. Entonces, cuando hablamos de esa comprensibilidad, estamos hablando de una integridad de esa información. Es decir, que tiene que ser completa y exacta. La información que se almacena en los sistemas me debe garantizar, y en las bases de datos, que cada uno de los datos está completo y debe ser de cierta forma obligatorio. No sé si han visto, por ejemplo, en el sector bancario, cuando están recibiendo, por ejemplo, los pagos de los servicios públicos, esos pagos de los servicios públicos a veces despachan a la gente muy rápido y uno queda como pensativo, la serie que este señor sí me facturó lo que era, sí hizo lo que era. Cuando ellos utilizan esto de esta forma es porque el sistema les permite que puedan digitar una información inicial, pero que es la principal para poder darle agilidad al proceso. Pero efectivamente esa información tiene que ser completa. Yo no podría registrar información incompleta. Además, porque es que si registro información incompleta, posterior a eso mi base de datos va a quedar desestabilizada, no va a estar acorde con lo que realmente se está exigiendo. Además, porque esta parte de integridad de la información completa y exacta también es un componente que nos exige la parte legal. Es decir, protección de datos personales debe garantizar también de que la información que yo almacene electrónicamente sea completa, exacta y que me dé la posibilidad de poder verificar que esa información se obedece a una persona o a un funcionario que está allí en mi sistema de información. Precisión. Entonces, la precisión básicamente es algo que es exacto. Hay que tener especial cuidado aquí con en la parte de consolidación. Y me dice que básicamente se presentan dos tipos de error, una transcripción y otra de cálculo. Es decir, que cuando yo transcribo información, básicamente esa información tiene que ser completa y exacta para poder que el cálculo que se genere de allí, pues efectivamente me dé el resultado que yo espero. Pero la precisión también le tiene que apostar a los componentes que efectivamente vienen de otra área y que cumplen una característica. Por ejemplo, si yo estoy registrando una información, esa información tiene que ser tan precisa que yo como usuario final registro unos datos, pero el que liquida mi nómina es otra persona. Esa información tiene que estar tan precisa, tan completa, tan exacta, que cuando el funcionario que liquida ingrese, eso fluya sin ningún inconveniente. Es decir, que no me empiecen a presentar errores de resultado. Entonces usted empezó a ver que liquidó una nómina y resulta que le dio por revisarla y entonces estaba una persona que se ha ganado esa semana 20 millones de pesos en una nómina. Ahí hay un elemento crucial dentro de eso que hay que revisar. Entonces, estos elementos de sistemas lo que me hacen es que deben de cumplir este tipo de características. Propiedad. El contenido de la información debe ser acorde para el propósito al cual se encuentra enfocado. Ahí sí hay algo y es que se asume de que el usuario final es el que registra la información y esa información se encuentra bien registrada. Es decir, que el usuario final no empieza a registrar basura por llenar la información o los datos que hay allí. Ese componente de esa propiedad pues debe ser vigilado por un ente que efectivamente le debe hacer seguimiento. ¿Qué tipo de ente? Pues puede ser entonces un ente de control o puede ser una revisión posterior que me garantice que efectivamente esa información que contenía en esas bases de datos se encuentra acorde dentro de lo que es. Hay sistemas de información en los cuales al registrar la información muchos campos se vuelven obligatorios. Lo que pasa es que en ocasiones hay otros campos que no son obligatorios y que de pronto pueden ser importantes para la compañía. Claridad. Debe presentarse en un lenguaje apropiado, claro, y asimismo sus términos y cifras. Entonces, esa información debe de ser transparente, que se entienda y que le permita poder realizar un análisis claro con los datos que hay allí. Y verificable, pues básicamente es
tener varios usuarios para que hagan un análisis de información y que ésta le permita llegar a las conclusiones similares. Entonces, esa verificación también la puedo realizar. Y esa verificación yo la vería más como una validación. ¿Esa validación para qué se hace? Pues la hago para mirar si mi sistema quedó parametrizado acorde a lo que efectivamente tenemos organizado. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Esas características de los sistemas tienen que ser accesibles, comprensibles, con muy buena precisión, con una propiedad en el contenido de la información, claridad y verificabilidad. Verificabilidad. Entonces, cuando tengo un proceso automático, digamos que estos componentes sí se ajustan mucho a lo que realmente se tiene. Porque el proceso automático efectivamente no continúa si el anterior no le entregó una señal clara de eso. Por ejemplo, el proceso anterior le tenía que entregar una temperatura de 45 grados centígrados. Si no, el siguiente proceso no continúa. Pues efectivamente no le entregó 45, sino que le entregó 30. El otro proceso no continúa. Entonces, cuando son procesos automáticos, se define muy claramente ese elemento, además de una variabilidad. Eso lo vemos en el día a día, por ejemplo. La energía eléctrica que usted tiene en su casa. Si su energía eléctrica no viene con el voltaje que efectivamente es, pues sus dispositivos no funcionan. Entonces, usted tiene una energía por debajo de 110 y la tenga en 80, efectivamente con ese voltaje hay algunos elementos que no van a poder empezar a funcionar porque no cumplen con la característica. Ahora, si me llegan por encima del volumen, también me causan problemas, porque resulta que entonces era energía de 110, pero me llegó a 140. Tengo el riesgo que algunos elementos no se me puedan autocontrolar en la parte de energía y me obliguen de pronto a que se me dañe mi dispositivo electrónico que tengo en mi casa. Algunos portátiles, por ejemplo, sí tienen esa característica, se autorregulan. Entonces usted puede tener su cargador y su equipo es a 110, pero hay una red de 220. El dispositivo es capaz de conectarse a los 220, pero regula la energía, que es lo que efectivamente se llamaba anteriormente como un regulador de energía. El regulador, ¿qué es lo que hace? Pues le regula la energía. Si viene muy alta, la disminuye, y si va muy bajita, pues trata de nivelarla a lo que tiene. Eso en cuanto al regulador. En su época también se vio mucho todo el componente de los elevadores de energía. Es decir, mi energía yo la necesitaba a 300 kilovatios, pues efectivamente tendría que subirla y para eso tendría que generar casi como una motobomba. Pero yo puedo de cierta forma subirlo hasta lo que necesito. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de esos sistemas de información gerencial? Entonces, vamos a mirar este video. Les voy a colocar este video, por favor, en el chat para que lo miremos. Y hagamos una pequeña conclusión del video. Ese video creo que dura, vamos a mirar, alrededor de 6 minutos. Son las 7:14, entonces 7:25. Volvemos nuevamente para que miremos entonces lo que nos estaba explicando el video como tal. ¿De acuerdo? Listo, profe, Sí, gracias. señor. Bueno, ¿sí les llegó a todos el enlace? Por mi parte, sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Lo envió al WhatsApp o a dónde lo envió? Aquí a la plataforma. Si gustan, se los envío al WhatsApp también. Listo, profe, gracias. Bueno, ya Por lo favor. envío todo. Ok.
Bueno, creo que entonces ya podemos mirar lo que nos estaban diciendo allí en el video. Les escucho a ver qué comentarios tenemos. Profe, pues ahí está como muy completo todo lo que usted nos resumió esta mañana, ahí lo resumió en el video, pero algo que me llama la atención y que es muy cierto es el tema del almacenamiento, porque creo que un proceso de almacenamiento en la nube, por ejemplo, en la empresa tenemos desde 2018 instalamos un nodo WMS, es decir, un sistema de inventarios para todo el tema del rendimiento de la mercancía en el centro de distribución. Y cada vez se debe ampliar más el almacenamiento en la nube, porque los que hicieron la investigación para la instalación del software no tienen en cuenta varias variables que tiene la operación y es siempre requiere un costo alto. Entonces, sí es muy importante como validar más que todo la data que maneja la empresa para poder calcular bien la cantidad de datos que requiere el sistema y lo que se va a almacenar. Sí, es claro que cuando hay un proyecto de tecnología, se debe evaluar de lado a lado todo lo que efectivamente va a empezar a afectar. Es decir, supóngase que se decide implementar un ERP, un SAP, o un BAM, o un JD Edwards, y cuando se decide migrar hacia ese componente, pues la empresa creería uno de que se debe asesorar por un equipo que definitivamente haga la evaluación de lado a lado. ¿Qué es de lado a lado? Pues bueno, lo que hablábamos ahora, ¿cuál es el volumen de transacciones y de datos? Es cuántas transacciones me generan diariamente las diferentes áreas. Entonces, cuántas me genera contabilidad y tengo que hacer una evaluación en términos de tiempo también. Es muy diferente yo manejar una información cuando estoy en una operación normal, a cuando estoy en un cierre de mes y a cuando estoy en un cierre de fin de año. El volumen de datos crece a fin de mes y crece mucho más si es a fin de año. En la operación normal puede ser de que no haya ningún problema. Cuéntenos, Amílcar. Profe, pues ahí como lo estaba diciendo en el video, para reforzarlo, bueno, para seguir con la línea, realmente algo muy importante que deben tener las empresas es tener en cuenta la parte operativa, porque son las personas que están al día a día. En ocasiones la parte gerencial quieren aplicar un nuevo proceso, un software, hacer cualquier actualización, pero ellos solamente lo ven en la parte de papel, entonces ahí es donde genera el conflicto. Efectivamente, ellos pueden coger, tomar unos datos y decir, vamos a mejorar, pero realmente no van a tomar un ejemplo como el caso del compañero, de pronto el tema de de los operadores. Los operadores son los que están viviendo el problema el día a día. Entonces la actualización, pues, y los recursos que van a gastar puede servir, pero realmente no va a ser tan ágil porque no tomaron en cuenta ciertos factores que los demás que la parte operativa lo puede haber tomado. En el video igualmente indicaba, creo que era al final, donde decía que era muy importante tener una muy buena comunicación con todo el equipo de trabajo, porque un líder como tal es el que, bueno, vamos a hacer estas actualizaciones, díganme qué piensan, vamos a mejorar esto, qué recomendaciones nos dan, dónde tenemos las dificultades como para ellos comenzar a observarlo. Porque o si no, realmente puede ser un gran gasto, como le dijo el compañero, pero puede ser un muy buen gasto, pero no va a ser tan efectivo como realmente donde llegaran a tener en cuenta todo el tema de la parte operativa. Claro que sí. Además, bueno, cuéntenos, Luis Alberto. Buenas noches. Profe, ahí para continuar con lo que venimos y con lo que decía el compañero, hay veces sucede mucho eso en grandes empresas. Todo lo toman en la parte gerencial, en la parte pues, de mando, pero muchas veces no involucran a las personas que realmente pues, deben aprovechar estos cambios. O sea, estamos buscando la vanguardia, estamos buscando sobresalir con la competencia o con las demás compañías y muchas veces no tenemos como esa capacidad de integrar a todos los mandos.
Entonces sí sería bueno de que cuando empezaran, o como decía el video, la comunicación o esa sinergia que debe haber entre todos los involucrados en esto, analistas, programadores, jefes de proyecto, todas estas personas que están involucradas en esto. ¿Por qué? Porque si toda esta sinergia se cumple o todo este engranaje está funcionando bien, pues los sobrecostos, las pérdidas o el producto final que se le va a dar a la empresa o a los clientes, pues va a ser muy satisfactorio y vamos a tener pues todos un conjunto muy completo. También en la parte de que debe medirse, o sea, eso debe tener, no solo montarlo y dejarlo listo, ya está ahí, no, eso tiene que tener un seguimiento o unos objetivos, estarle mirando unas frecuencias con el fin de saber si el programa sí es lo que estábamos esperando o si hay que empezarle a hacer modificaciones en el camino. Sí, señor, así es. Efectivamente, detrás de cualquier sistema que se implemente, tiene que existir una base fundamental, alguien que efectivamente nos permita darle continuidad a ese proceso, pero que también haya un componente organizacional que le permita hacer una evaluación clara. Cuando hablamos de una evaluación clara es que, bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de implementar este componente? Fuera de este objetivo de implementarlo es, bueno, miremos en el día a día de la parte que registra información, de la parte operativa, qué es lo que realmente, cuál es el gran volumen. Y con base a eso, pues ya ahí sí giramos hacia el componente tecnológico y es, bueno, ya tenemos. ¿Qué cantidad de registros son? Esos volúmenes, ¿en qué periodicidad se dan? Y con base a eso y ese volumen que se tiene, pues ya sí se hace un estimado y se dice, bueno, vean, para ese componente necesitamos un servidor de tales características en la parte de máquina. Necesitamos con tanta memoria RAM, con tanto disco duro de almacenamiento y con el software, pues básicamente ustedes se pueden ir con este sistema operativo que funciona bien con este servidor, se pueden utilizar en las otras máquinas de conexión este otro sistema operativo y está esta gama de base de datos que también les puede permitir. Una vez se haga toda esa evaluación económica, pues efectivamente sí se tiene que tomar una decisión y cuando se tome la decisión, pues darle continuidad a todo el proyecto teniendo en cuenta el usuario final que efectivamente fue el que dio, digamos, la parte principal de los datos y es el primero que va a arrancar con ese componente. Entonces, esos proyectos sí tienen que estar muy de la mano con ese componente. Amílcar nos iba a decir algo que tiene la mano levantada. Profe, qué pena, se me quedó la mano levantada. Ah, bueno, listo. Quedó un calambre. Entonces, para poder que mi proyecto salga a flote y que efectivamente tenga el resultado esperado, tiene que existir una conexión muy clara con todas las áreas. Muchos sistemas de información que son modulares, para implementarlos y colocarlos a funcionar, lo que hacen básicamente es, bueno, probemos el módulo solito, es decir, vamos a hacer una prueba unitaria. ¿Y qué es la prueba unitaria? Ah, bueno, miremos, por ejemplo, el módulo solo de la nómina, cómo funciona. Ah, bueno, cómo le ingresa información, cómo liquida, que efectivamente haga liquidación de seguridad social, que se aporte lo que es, que liquide el componente de las vacaciones, que no nos deje nadie por fuera. Es decir, con todos los elementos que efectivamente tienen que abordar ese módulo solito. Y en lo que tiene que ver con todas las componentes ya integrales, con los demás módulos, ya cuando lo colocamos a funcionar, ah, bueno, ¿qué sucede cuando se contabiliza? Ah, bueno, entonces cuando la nómina se contabiliza, efectivamente lo que hace es que me debe entregar los datos con las cuentas contables que se van a registrar y que ya se tienen registradas. Que en la parte de costos efectivamente sí funcione de esa forma. Entonces, por eso decíamos ahora, esa información y esas pruebas hay que hacerlas en el transcurso normal de la actividad, luego al cierre de mes y efectivamente al final del año, que es ya donde efectivamente se va a ver completamente ese resultado.
No sé si alguien entonces quiera adicionar algo más. Bueno, entonces, en ese componente de estos sistemas de información gerencial, definitivamente adquieren una gran importancia, pues ya lo hemos visto, que nos permiten llevar muchos elementos a la toma de decisiones de las compañías. Y básicamente, digamos que son la base fundamental para poder que la empresa proyecte hacia un futuro qué es lo que realmente pretende ir hacia allá. Entonces, me dice que hay elementos fundamentales en este tipo de organizaciones y que estos sistemas ayudan a tomar una buena decisión. Todas las empresas que implementan un sistema de información gerencial están siempre en la búsqueda constante de una excelencia operativa, ya que les permite eliminar distancias, encontrar nuevos productos, nuevos modelos de negocios y a su vez les permite mejorar su relación con clientes y proveedores. Entonces, este sistema de información gerencial lo que me tiene que entregar es eso. Bueno, ¿cuál es ese valor agregado que me va a generar ese sistema de información? ¿Y cómo va a hacer que efectivamente me involucre todos los procesos de mi compañía? Tantos procesos internos como de partes interesadas que me garanticen esa relación y esa conexión que efectivamente voy a tener. Entonces, este tipo de sistemas tiene básicamente unos niveles de desarrollo. Y me dice, el primer nivel es el nivel operacional o transaccional. ¿Qué me dice este? Entonces me dice, bueno, tiene que ver con toda la operatividad. Cuando hablamos de operacional y transaccional, estamos hablando de una parte operativa, diaria. Y en ese nivel, todos los miembros de la compañía disponen de todo lo que son manuales, en los cuales se encuentran estipulados los procedimientos y normas de cada operación o transacción, dependiendo también el tipo de esquema de compañía que se tenga. Algunas no tienen, digamos, todo el componente de procedimental. Hay algunos elementos que son muy operativos, pero hay otros elementos que sí dan la posibilidad de ejecutarse a través de una normatividad que se tenga. El segundo nivel es la parte del sistema de información administrativa. Hace referencia a todos los recursos de información para poder apoyar a las operaciones, es decir, al que estábamos hablando aquí en el operacional y transaccional. En todas las operaciones diarias de control y a su vez sirve como ayuda para los usuarios de niveles superiores para poder tomar decisiones. Entonces, este componente administrativo lo que hace de cierta forma es empezar a organizar un poco más la información para poder que a un nivel superior se pueda tomar una decisión y que esa información llegue organizada, acorde a lo que realmente necesitamos. Y el tercer nivel es para el soporte de las decisiones. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues básicamente tomar una decisión y que básicamente me quede estructurada dentro de todo mi sistema de información. Entonces aquí hay una estructura piramidal que básicamente me dice, bueno, está toda la parte transaccional, que es la que me ayuda básicamente al siguiente nivel, hacia la parte administrativa. Y toda la información administrativa de planeación táctica y toma de decisiones es la que me va a empezar a agrupar aquí en mi sistema de información gerencial para que efectivamente mi compañía pueda tomar una muy buena decisión. Entonces, ¿qué necesito que hagamos ahora? Entonces, basado en esta estructura piramidal que estamos viendo aquí, de la parte de los componentes que era el procesamiento que estábamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, el primer nivel operativo transaccional, la parte administrativa y la parte de soporte de decisiones. Entonces, necesito que miremos unos ejemplos de sistemas de información que me cumplan con este componente operativo, con el administrativo y con el gerencial. Puede ser que el ejemplo sea un sistema ERP que cumpla con todas estas características, que puede ser que cumpla con los 3 niveles. O puede ser que sea un ejemplo para el nivel operativo,
un ejemplo para el nivel administrativo y un ejemplo para el nivel de toma de decisiones. ¿Claro eso? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, vamos a dar 20 minuticos para que busquemos en internet, para que miremos qué ejemplos tenemos y en 20 minuticos mostramos el ejemplo de cada uno de los elementos que básicamente estamos mostrando en esta parte piramidal. ¿Listos? Sí, señor. Profe, nos deja ahí la pirámide en el... Gracias, profe. Ya las coloco entonces. Profe, un ejemplo de cada parte de la pirámide. Sí, Luis, puede ser un ejemplo de cada una de las partes de las pirámides o puede ser un ejemplo completo que sea un, digamos, un software modular. Si es independiente, no hay ningún inconveniente. O si es uno solo completo, también me sirve. Listo. Gracias. Profe, qué pena, es que recibí una llamada, no sé qué es lo que hay que hacer. Estábamos mirando básicamente cuáles eran los niveles de desarrollo de los sistemas de información gerencial. Entonces estamos viendo el nivel operativo o transaccional que básicamente obedece a toda la parte operativa que un sistema puede tener en el día a día, lo que se registra, lo que básicamente, digamos, la información primaria. Hay un segundo nivel que es un sistema de información administrativo que básicamente hace referencia a toda la información que viene básicamente de este primer nivel, pero que aquí ya va de una forma mucho más organizada y que sirve como ayuda como a unos usuarios de un nivel superior. Y para el soporte de decisiones, básicamente el objetivo es poder que con toda la parte administrativa que se tiene, pues se puedan tomar unas decisiones. Ya tenemos una información mucho más organizada y eso nos va a permitir poder tomar una decisión. Esta estructura piramidal, entonces, nos está contando eso. Aquí está toda la parte transaccional, la parte administrativa y la parte de información para toma de decisiones. Todos estos elementos efectivamente le están entonces aportando a todo el sistema de información gerencial. Es que necesitamos un ejemplo de esta pirámide, bien sea un ejemplo conjunto de todo o un ejemplo de cada uno de los sistemas. Ya, gracias. Bueno.
Profe, Señor. no sé si de pronto puedo decir a ver si pasa o cumple pues con lo que se nos está pidiendo. Cuente. Se realizan por medio de radiofrecuencia. Las unidades proyectadas no alcanzan a procesar datos que son superiores al estándar. Eso se da pues, como para la participativa que lidera el proceso de información y la comparte a la administración, solicitando elaborar de aumento para cumplir con las unidades. De acuerdo a esta recomendación, la administración toma la decisión pertinente. Sí, puede ser. Carlos, se le escucha muy entrecortado y como muy gangoso. Repítalo, profe. Sí, pero todavía le sigue escuchando gangoso. Gracias. Profe, ahí de pronto me escucha un poco mejor. Mucho mejor, compañero. Sí, señor. Le quito el pedazo de pan al micrófono. Profe, vea, se realiza picking por medio de radiofrecuencia. Las unidades proyectadas no se alcanzan a procesar dado que son superiores al core estándar. El líder procesa esta información y la comparte con la administración solicitando elaborar día domingo para cumplir con estas unidades. De acuerdo a esta información, la administración toma la decisión pertinente de autorizar o no autorizar este día. Sí, es identificarlo claramente con lo que estamos mostrando aquí en la parte piramidal. Digamos que hay una parte de procesamiento transaccional que la evidencia usted, digamos, con la parte del picking, y hay una parte de una información administrativa ya organizada. Pero lo que entiendo es que se toma la decisión de no darle continuidad a eso, ¿cierto? Profe, le digo algo, ahorita que el escuché entrecortado fui yo. Bueno, usted me dice que en la parte del picking, ¿sí me está escuchando bien? Ay, sí, sí, señor. Ok. Usted me está hablando de la parte del picking, que digamos que es todo el componente transaccional, ¿sí? Es decir, toda la parte de embalaje y organización, digamos, del tipo de mercancía, que efectivamente se hace a través de radiofrecuencia. Esa información, digamos, llega entonces al componente de información administrativa, que básicamente es el que va a hacer entonces todo el componente operativo de esa parte de entrega o de despacho de mercancía. Y aquí en la información de planeación táctica para poder tomar la decisión, se define no darle continuidad a eso, que fue lo último que le entendí. ¿Sí estoy de acuerdo con eso o no estaba perdido? Sí, profe, sí, ya se comparte pues la administración de información con los datos que nos brinda el sistema y ya toma la decisión si se Sí, autoriza la orden o no. sí, estamos de acuerdo. Yo lo veo bien hasta allí. Listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta para la planeación y toma de decisiones también se puede tomar como los indicadores de la empresa. Sí, puede ser, claro. Porque es que, por ejemplo, mío sería con una empresa donde yo trabajé que se llama SICT, es una empresa de ingeniería. Sí. Y la planeación de ellos mensualmente que nos reuníamos era por medio de los indicadores, ¿sí? Indicadores de cumplimiento, los indicadores de satisfacción y los digamos, de pérdida, porque nosotros era una empresa que hacía que era un aliado de Claro, ¿sí? Sí. Entonces nosotros nos medían por medio de los indicadores. Entonces yo viendo aquí que la planeación de nosotros era eso, digamos, con logística, pues que el material estuviera a tiempo, y nosotros contratamos para ir por el material allá, que los
radiooperadores y las personas que nos daban la señal y los enganches de modem y ese tipo de cosas también cumplieran. Si cualquier punto de eso de la planeación fallaba, bajaba el puntaje de la medida y pues obviamente nos calificaban y nos penalizaban porque así lo manejábamos nosotros en la parte de la planeación, pues según lo que yo leí y vi del video que estamos viendo ahora, ¿cierto? Sí. Bueno, me Sí. pone por favor la pirámide Sí. que estaba apuntando, digamos, en esa parte de la planeación. Bueno, y digamos que la táctica nosotros la tomábamos era como con la parte de correctiva, de que cuando encontramos las fallas y ese tipo de cosas, cómo le íbamos a trabajar, cómo le íbamos a mejorar, si necesitamos personal para cumplir. Sí. Y toda la información administrativa era más que todo como el control que manejamos nosotros con los programas que teníamos allá. Nosotros manejamos un programa que se llamaba Suffix. Y ahí manejamos toda la información y uno por medio de comandos que es muy, muy obsoleto y todavía lo maneja claro, que es el R&R, profe. Eso es con puros comandos de F12, F2 y ahí está toda la información de todos los clientes de nosotros. Pues no sé si de pronto será el ejemplo de la empresa que yo tenía acá, que estaba como leyendo y como estaba aquí como apuntando lo que yo veía por medio de allá. Sí, yo lo veo bien. Ahora nos explica bien a ver los indicadores cómo era que tomaban la decisión para realmente mirar Listo, entonces profe. esos planes de acción. Claro que sí. Listo, profe. Bueno.
Bueno, les escucho entonces. Profe, encontré un video. Ese sirve. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Lo presenté una vez? Sí, compartámoslo entonces. De Ailyn sobre un ejemplo real de planta. Estás en la línea de producción y de pronto tu tableta vibra señalándote que tienes una tarea pendiente. Una alerta te avisa de que acaba de llegar materia prima a la planta y tú eres el responsable de su recepción. Vas al muelle, abres tu tableta, la pones encima de las cajas recibidas y con un clic verificas que el proveedor está autorizado a traer ese producto hoy y a esta hora. Lees el número del lote de su código de barras y tu tableta conectada a la balanza del muelle captura automáticamente el peso exacto de la mercancía. Con un clic más, confirmas que el producto recibido cumple con las características solicitadas al proveedor. El sistema te ayuda a ubicar el material en tu almacén con su asistente gráfico de posicionamiento. Y automáticamente, tu impresora de cinturón expide las etiquetas para identificar el producto. Cierras la tableta y has terminado el trabajo. Ahora, Ailyn enviará la información recopilada a tu ERP y la nota de entrega o albarán correspondientes aparecerán automáticamente en él sin que nadie haga ningún otro registro. Aplicando esta misma mecánica en todos los procesos de una fábrica, Ailyn genera enormes ventajas sobre los tres grandes pilares de su eficiencia: tiempo, personal y materiales. Como has visto, con Ailyn podemos realizar en un solo proceso simple de 18 segundos 7 tareas independientes que antes nos costaban 40 minutos. Esto supone en tiempo y agrupación de trabajos un cambio igual al que para el cosechado manual supuso la llegada de la cosechadora moderna. Por otro lado, Ailyn se encarga de mantener informado al personal de los avances de cada trabajo y sincronizarlos en operaciones complejas. Por ejemplo, para minimizar el tiempo que la línea de producción está parada durante un cambio de formato, Ailyn implementa el mismo método que se usa en Fórmula 1 para que un grupo de personas trabajen de manera coordinada y terminen un trabajo en el mínimo tiempo posible. Con este método llamado SMED se reduce fácilmente un 20% del tiempo de cada cambio de modelo en la planta. Si haces 10 cambios de modelo al día de unos 30 minutos cada uno, esta mejora equivaldrá a que cada día durante una hora puedas producir sin cargar ningún coste de amortización de la fábrica, ni de la maquinaria, ni del personal, ni de las oficinas. Producir solo al coste de la propia materia prima utilizada. Durante esa hora, ni los competidores de países más lejanos podrían plantarte cara, ¿cierto? Para el personal, Ailyn es como un GPS. Una herramienta que ellos utilizarán por su propio interés, sin que nadie les obligue, porque les asiste para hacer su trabajo en planta, pero que al mismo tiempo nos enviará un registro detallado de la propia actividad del operario, dónde estuvo, cuánto tiempo tardó en cada trabajo o qué porcentaje de errores tuvo en su operación, para que estés siempre informado del trabajo de tu personal en la fábrica, sin que rellenen ni un solo papel. Para los materiales, Ailyn trabaja con los asistentes Just in Time y FIFO, que te avisan cuando el material se acaba en la línea y debes aprovisionar más, mostrándote entonces la ubicación del lote exacto de producto que debes utilizar por conveniencia o fecha de caducidad, ahorrando así hasta un 10% en las mermas de materiales que se generan en una planta tipo. Profe, fue ese. Muy bien. Ok. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar el ejemplo? Profe, yo. Cuéntenos. Profe, pues yo lo tomé como, pues, creo que está bien, lo tomé como un proyecto que implementó la empresa donde trabajaba antes, que implementó un proyecto de EWMS. Lo que buscaba, pues, Copidrogas con este proyecto era mejorar el proceso logístico en cada área de la bodega. Entonces, en la parte de la primera pirámide tenemos la planeación y toma de decisiones. Entonces, Copirogas, al ver que el proceso logístico en la bodega no era tan eficiente para ellos, entonces se sentaron y planearon qué les podía ayudar a mejorar eso.
Entonces vieron la oportunidad que el proyecto de WM le iba a dar solución a este tema. Luego de decidir ese proyecto, se pasa al segundo nivel, que es la información administrativa para la planeación táctica y toma de decisiones. Allí es donde Copiólogas se sentó con gerencia, administración y todo eso para mirar costos, tiempo, que les lleva el proyecto al lanzamiento. Luego de que ellos decidieron de que este proceso sí era viable, entonces ya se enfocaron en la parte operativa. Entonces, en la parte operativa, ellos se enfocaron por áreas. Allí, entonces, iniciaron por recibo de mercancía. Entonces, que si el proyecto de WM les daba más agilidad a recibir mercancía en esta área. Luego, después de que el proyecto se lanzara en esta área, las áreas siguientes, cómo se iban a comportar con el proceso. Entonces, se iba construyendo área por área con el sistema a la par. Entonces, vieron que el sistema se iba adecuando al proceso y si no se encajaba, acomodaban el sistema al área de trabajo. Y luego, entonces, la última parte del procesamiento de transacciones y respuestas y preguntas es que si el sistema que ellos están implementando les iban a dar la solución y le iba a dar la agilidad para cada uno de los procesos de la bodega, que es recibo, almacenamiento, picking, alistamiento y despacho y facturación. Entonces, ellos, al fin y al cabo, se llevó como año y medio en la implementación de ese proyecto. Y al final, y al día de hoy, este proyecto es un éxito allá en Copidrogas porque agilizó el proceso y acortó muchos tiempos. Entonces, es el ejemplo mío, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, Luis Alberto. Sí, profe. No sé si me va a compartir pantalla, pero yo tengo esto, es un CRM, yo lo doy por el lado de un CRM, porque pues en la parte de logística y todo, pues los compañeros ya han dado como buenos ejemplos, entonces yo lo doy más por el lado de, también aplica pues en la parte logística, pero este es más que todo como en la relación con los clientes. Claro que Pero sí. nos permite ver todo esto que estamos viendo en la pirámide, entonces compartir, se me perdió el compartir. Ah, con esta inseguridad lo llevaron, ¿o qué? Más, no mostrar chat. No me encuentro. Ay, acá. Pantalla. Creo que ahí ya. Ahí va llegando. Eso. Sí, listo. Sí, señor. Bueno, entonces yo lo voy por el lado de un CRM, Customer Relationship Management, sí, que es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y relación con los clientes. Entonces, tenemos esta paginita o este CRM que se llama MailChimp. Esta paginita lo que nos permite a todos, pues como pequeñas empresas, como unipersonales o grandes empresas, es desarrollar y construir una marca en línea. Por medio de este CRM podemos nosotros pues controlar todo lo que hacemos con los clientes, con nuestros pedidos, publicidades, todo este cuento. Este MailChimp nos da un propio blog, como una cédula en el Internet, ¿sí? Todos podemos tener en base a nuestro negocio, podemos obtener un .com, nos lo da directamente él con unos accesos y pues podemos presentarlo a todos nuestros clientes. También nos permite realizar mercadeo directamente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros tengamos ahí podemos enviarlo por medio de correos, anuncios, redes sociales, páginas de destino, postal, o sea, podemos aplicar todas estas cosas con base a lo que nosotros estemos ofreciendo y hacerlo llegar a cada uno de nuestros clientes. Toda esta parte de mercadeo también nos permite saber a qué personas o a qué mercado nos vamos a dedicar, si por edades, por calidad de vida, países, ciudades. O sea, él nos permite agrupar todas las personas y todos nuestros clientes según lo que nosotros necesitamos y cómo lo vamos a ir manejando. También nos permite crear el contenido, la publicidad, si subimos unas fotos de nuestros productos y él nos permite editarlas, darles una publicidad, darles movimiento, todo lo que pues, necesitamos o como lo queramos expresar para que podamos enviar a cada uno de nuestros clientes. O sea, esto es un asistente para crear toda la parte de publicidad también. Además de eso, después de crearlo y tenerlo todo, lo podemos automatizar. ¿Qué queremos con esto?
de que diga yo, cada semana a estos clientes envíeles este correo con un 10% de descuento, con el producto del mes, con la cantidad que estamos manejando, con 10% menos, con el que pague, o sea, con esta plataforma nos permite automatizar todo esto y no tenemos que estar pendientes sino de las alertas que ya se envió, no has enviado. El mismo sistema nos dice, se los recibieron, de los 100 que usted envió, recibieron tantos acertadamente o 10 no se encontró la dirección o no funcionaba. Esto también que vamos a lograr, vamos a hacer un benchmarking porque vamos a tener toda la actualización de todos nuestros clientes, todas las bases de datos, desde correos, teléfonos, direcciones, todo esto y vamos a saber qué cliente nos está presentando mayor rotación y pues nos está probando más de nuestros servicios. Él ofrece muchas facilidades, es totalmente gratis, tiene una parte que es pago para el que lo quiera utilizar, pero pues le da más posibilidades al pago, pero el gratuito sirve mucho, ¿sí? Él conecta la parte de tienda pues con su CDO, con todos los correos habituales, lo que usted quiera enviar, información, publicidad, el correo que usted quiera enviar, él automática lo envía y las veces que usted quiera. Usted puede también pasar, darle al cliente con medio de un link o el correo que usted envía para que vaya directamente a la página y pague. Utilice las tarjetas, lo que él quiera, con el medio de pago que quiera hacer, este sistema también le permite realizar todo esto. Y usted ya pues todo lo va a tener, o sea, todo lo podemos tener controlado porque vamos a tener gráficas, vamos a tener diferentes pues presentaciones, esto pueden ser barras, como usted quiera, comparativos, todo como para tener un control de que estamos funcionando y que lo estamos haciendo. Esto es un sistema totalmente automático, solo es muy sencillo, muy amigable. Aumenta, pues aquí es un ejemplo que están dando que aumenta un 37% en reservas y un 250% el aumento de las suscripciones porque todo es directamente a los emails, o sea, el cliente como lo puede rechazar, puede totalmente decir, sí, voy a seguir con ellos y le van llegando cada la información. Es una página gratuita y creo pues que cumple con todo lo que estamos manejando, esos son otros ejemplos, cumple con todo lo que estamos pues viendo ahí en la pirámide porque uno como dueño, como cabeza, puede estarle haciendo seguimientos, puede hablar con el departamento de, no están haciendo la publicidad, no lo están enviando, las personas de ventas o las personas que se encargan del despacho, mire que tenemos tantos pedidos para que vayamos preparando todo esto. Entonces creo que por este lado podemos aplicar todo lo que estamos viendo en la pirámide. Correcto, muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar el ejemplo? Buenas noches, yo lo podría contar mi ejemplo. Claro que sí. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Johnny Grisales y quiero contar el ejemplo que es una evidencia real. Yo trabajo en una institución de salud, lo cual es un mercado muy sensible, ¿sí? Y digamos que la empresa implementó un software que se llama el Turnero Allo, en el cual este sistema clasifica a todos los pacientes de acuerdo a su tipo de atención, ya sea por EPS, ARL, medicinas prepagadas, SOAD o personas con discapacidad o por edad. La auxiliar de atención al usuario inicia implementando el programa y posteriormente aparecen unas pantallas en LCD y a los auxiliares de admisiones les aparece el número de turno. Posteriormente a eso, pues la información administrativa ayuda a tomar decisiones, ya que el programa presenta informes diarios donde identifica el tiempo de espera para la atención y también identifica el tiempo de la atención que tuvo el especialista con el paciente. Y esto nos ha ayudado a disminuir las PQRs, ya que actualmente se disminuyeron en un 70% y hemos aumentado el número de felicitaciones para la compañía. Y en el informe de decisiones, pues nos ha ayudado a determinar que no debemos agendar todos los días a los especialistas que atienden las medicinas prepagadas, ya que es un mercado muy sensible y solicitamos a los pacientes de que traigan sus autorizaciones impresas, sean por EPS o ARLs. Y esto este programa llevaba a la empresa a tomar decisiones más estratégicas, pensando en el bienestar y en un mejor servicio de cara a nuestros clientes, porque es el modelo del programa LOF que manejamos en nuestra institución. Ok, Johnny, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere hablar del ejemplo? Pero bueno, no sé si le cumple. Ah, bueno, listo. No, sale compañero, yo quería complementarle, pues, ahorita estamos hablando de lo del cómo nos medían nosotros allá, pero entonces que el compañero comparta el dato. Dale. No, pues es como darle el ejemplito
pues como el trabajo donde yo trabajo. También es de logística, pero entonces es como a ver si de pronto voy bien. Digamos que en la primera pirámide nosotros tenemos un sistema de agendamiento, el cual pues se implementó en el centro de distribución para planificar pues el día, ¿cierto? Planificar cuánto se iba a recibir, cuánto de qué flujo, de cada flujo cuánto se iba a recibir y más o menos a qué horas estaba pues más lleno el CDI, ¿cierto? También pues complementar que ya lo dijeron que hay un sistema WMS en el cual pues se procesa toda la operación y también se planifica pues las unidades que suben y todo, que se enlaza con otro sistema que se llama Sistema 5, que también nos ayuda a tomar, pues nos da unos indicadores también en el sentido de las entregas en los despachos. Y también se enlaza con otro sistema de transporte que maneja pues como todo lo de las entregas y todo pues a los almacenes, ¿cierto? De todo esto pues se saca varios informes donde le llega pues a gerencia, donde está todos los indicadores del CEDI, donde está todos los gastos, donde él pueda tomar todas las decisiones, ¿cierto? De tanto operativo como administrativo, como de todo lo que tenga que ver con el centro de distribución, para tomar pues como decisiones, intervenir pues en la operación o administrativamente, según pues también financieramente. Entonces es como complementando todo lo que se hace en el CEDI con diferentes sistemas de información para el uso pues que llega ya a gerencia para la toma de decisiones. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién continúa? Profe, yo. Cuéntenos. Sí, yo también trabajé pues en una institución de salud. Yo trabajaba en el Hospital Santa Mónica. ¿Cómo le parece que allá en el 2019 trabajaban con un software que se llama CNT? Entonces la idea era cambiar a un nuevo programa que se implementaría pues a partir del 1 de enero del 2020, que se llama Panacea. Entonces, pues la idea era como cambiar este programa porque CNT venía presentando como muchas fallas, que el servidor como que pues tampoco estaba como muy a la altura pues de lo que se necesitaba para la entidad. Entonces, era muy lento, se hacían pues obviamente unas filas muy largas por la demora en las atenciones. Entonces, lo que yo quería como resaltar también era que estas empresas a veces hacen estos cambios y yo lo vivía ya, pero entonces no hay como una comunicación asertiva y unas capacitaciones que hace pues que la gente entienda y comprenda y sepa manejar el nuevo programa, porque eso le pasó a los facturadores del hospital. Ellos empezaron el 1 de enero y no sabían nada. O sea, ellos los tiraron allá como, miren a ver qué pueden hacer. Realmente la capacitación que les dieron a ellos fue como pues como por encimita. Entonces ahí se evidenció que se presentaron muchos problemas después cuando empezaron pues a llegar los pacientes y que la cita, todo se empezó a retrasar, entonces uno no veía como el cambio, o sea, realmente se estaba como manejando mejor el tema con el otro sistema. Entonces yo creo que también es muy importante cuando las empresas quieren implementar un nuevo software, para mí es súper importante como la capacitación, pero que sea una capacitación donde de verdad pues digamos se explique todo y sepan cómo afrontar todas estas fallas que se puedan presentar, porque es que hasta los ingenieros de sistemas llegaban y no sabían qué hacer. Entonces la verdad fue algo muy complicado, sí, fue algo como pues muy generó como un traumatismo, como le digo, porque entonces habían más filas, las atenciones se demoraban más, mientras que ellos aprendían bien a manejar el programa. Entonces al principio fue muy duro. Ese sería como el comentario que yo quería dar. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más?
Bueno, ¿qué necesito? Resulta que ese ejemplo que cada uno acabó de contar y los que no alcanzó a llevar a cabo contarnos el respectivo ejemplo, entonces necesito que lo subamos en la plataforma. Aquí hay un enlace que dice subir ejemplo de los niveles de desarrollo de los sistemas de información gerencial. Vamos a dar plazo entonces hasta la siguiente tutoría, hasta el 31 de agosto a las 23:59 para que redactemos bien entonces el componente del ejemplo que nos estaban contando. Los que ya lo hablaron, pues lo redactan. Los que nos mostraron el video, pues tratan de sacarnos entonces el resumen como una especie de ensayo que nos permita poder evidenciar, digamos, esas etapas de ese sistema de información gerencial para la toma de decisiones. ¿Es claro para todos esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Profe, ese ensayo que uno tiene que redactar, ¿lo hace con normas APA o normal lo ensayo común y corriente? No, hagámoslo con normas APA, sencillito, como habíamos quedado al comienzo. Es decir, la portada, el tema de investigación, el desarrollo del tema y pues si hay bibliografía, pues bibliografía, si no, colocamos de dónde fue que salió, porque algunos pues han contado alguna experiencia de lo que ha sucedido dentro de las empresas. Listo, profe. ¿Hasta qué horas tenemos para subirlo? Tenemos hasta el 31 de agosto a las 23:59. Ah, listo, profe, gracias. Hágale. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias, feliz noche, Profe, hasta muchas luego. gracias. Profe, gracias. Hasta Chao, luego. profe. Gracias. Compañeros, feliz noche.